esta hora vamos a iniciar conversación, son las 6:54 minutos de la mañana con el diputado Francisco Sucre, diputado de la Asamblea Nacional, además actual presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, venía de representar la Comisión, en este caso de Energía y Petróleo, que también vamos a conversar de este tema. Bienvenido, diputado, Muchas un placer gracias, tenerlo por acá. Un placer conversar con ustedes aquí en Globovisión hoy. Bueno, aclarar primero, porque hay mucha expectativa luego de su designación. Se ha hablado de muchísimas cosas a través, además de redes sociales. ¿Cómo la recibe primero? Y sobre todo aclarar un poco la situación de Luis Florido. Hay mucha duda si fue destituido o no de Voluntad Popular. No, absolutamente. Luis se mantiene en el partido. Luis es un gran activo de Voluntad Popular, fundador de nuestro partido. Ahí lo que sucedió fue una visión distinta en una metodología de cómo avanzar en el apoyo a la diáspora nuestra en el mundo, que ha aumentado exponencialmente, como todos sabemos. Estamos hablando de más de 4 millones de venezolanos que han tenido que salir prácticamente huyendo de Venezuela, producto de esta crisis económica que se viene agravando a pasos de vencedores utilizando la narrativa del chavismo, y eso ha generado que, sobre todo los jóvenes, no vean futuro en este país y se vayan. Entonces, la Comisión de Política Exterior aprobó un plan en el mes de febrero, un plan estratégico en el que se establecía la necesidad de atender a esa diáspora, pero hubo una diferencia de criterios en cuanto a cómo debía ser implementado el mecanismo para designar enlaces para apoyar en esos distintos países a la diáspora venezolana. Entonces, por la falta de ese acuerdo allí, bueno, surgió esta realidad pues, de hacer esa sustitución en la Comisión de Política Exterior. ¿Cómo quedan quizá esos puentes que tendió Luis Florido en materia internacional? Porque hizo un trabajo importante, sobre todo de comunicación con otros gobiernos sin duda, al exterior. ¿Cómo quedan y cómo lo recibe usted? Bueno, ¿Cuál va mira, a ser la estrategia quizás para que esto sea mucho más vamos a seguir efectivo? trabajando en conjunto. No es que Luis se va a separar absolutamente del tema internacional, él maneja ese tema. Tiene 2 años y medio al frente de la Comisión de Política Exterior y ha manejado el tema. Entonces, esos contactos se mantienen. De hecho, ya yo desde el día de ayer he estado en contacto con muchas de esas personas que nos están manifestando su apoyo, porque además la política exterior de la Comisión, las políticas que estamos impulsando, son políticas institucionales. Es una política institucional, además de la unidad. Y eso no cambia porque esté ahora yo presidiendo la Comisión de Política Exterior o mañana pueda no estar presidiéndola. En enero hay cambio de directiva y puede haber rotación, ¿sabes?, de las distintas presidencias, y puede que esté mañana, en enero, una persona de otro partido, porque ese es el acuerdo que hay en la unidad. Y eso no quiere decir que porque está otra persona no se va a mantener el... Además, los objetivos son muy claros. Apoyo a la diáspora, que está creciendo, como te decía, exponencialmente. Inclusive el ¿Cómo organismo... ha logrado determinar esa cifra? Usted hablaba de 4 millones, pero Sí. ¿cómo se ha logrado recoger ese número? Bueno, esa es una cifra aproximada, por información que estamos recibiendo de los distintos gobiernos, por información que recibimos de familiares que se han ido. O sea, nadie puede decir con exactitud, son 4.020.000, o sea, pero aproximadamente está por allí. E inclusive te iba a decir que el organismo que maneja el tema migratorio en Naciones Unidas está proyectando que para finales del próximo año, y ellos tienen mecanismos para hacer esas proyecciones, podemos tener una diáspora cercana a los 10 millones de venezolanos. Es mucho. O sea, es absolutamente. Ahora, el tema es la causa de eso. Y la causa de eso es la aplicación de un modelo absolutamente fracasado que tiene a Venezuela atravesando una crisis inédita desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista económico. Vamos a cerrar el año posiblemente con más de 300.000% de inflación. Eso no lo puede aguantar nadie. Hoy en Venezuela, un joven, por ejemplo, que fue a la universidad, se graduó, tiene un título universitario, ¿qué expectativa puede tener con una inflación de 300.000% para diciembre de poder conseguir un empleo y con ese empleo servirle de palanca para progresar como familia, casarse y avanzar en la vida? Eso no existe en Venezuela. Y no existe en Venezuela porque tenemos un modelo económico absolutamente fracasado, una crisis económica recurrente que se está agravando. Fíjate el tema del cono monetario nuevo. El billete de mayor denominación es de 500 bolívares. Esos 500 bolívares son 500 millones de bolívares de cuando el presidente Chávez. Bueno, resulta que esos mismos 500 millones de bolívares, cuando Chávez llegó al poder, compraban 877.000 dólares. Tú tenías 500 millones de bolívares en el año 98, los querías cambiar en dólares, eran casi 900.000 dólares. Esos mismos 500 millones de bolívares en 20 años son 25 centavos de dólar. Ahí está.
la magnitud de la crisis económica que estamos Ahora confrontando. bien, diputado, más allá de denunciar la crisis, bueno, que todo el venezolano obviamente lo padece, ¿cuál es la estrategia de la oposición? Porque este movimiento, además de voluntad popular, genera comentarios, genera quizás fricciones y la gente creerá, bueno, está mucho más quebrada la unidad en este momento. ¿Cómo presentarle al pueblo venezolano que está ávido de respuestas de ambos sectores, exigiéndole al gobierno condiciones de vida, pero también exigiéndole a la oposición que se materialicen cosas que han prometido y no han cumplido? Bueno, tenemos que entender que en todo caso no se han cumplido porque así como es una situación inédita de la cantidad de inmigrantes que tenemos, porque Venezuela nunca fue un país exportador de talento, más bien éramos receptor. Hoy estamos confrontando un gobierno absolutamente autoritario, un gobierno que ha desechado el marco constitucional y manejarnos en esos términos, donde un gobierno que tiene el poder y desecha la Constitución y legaliza partidos políticos ilegalmente, inconstitucionalmente, inhabilita a líderes políticos, persigue a los venezolanos que tenemos ideas distintas políticamente, que hay más de 350 presos políticos en este momento, y los que fueron excarcelados, bueno, en la práctica siguen presos porque no pueden escribir en Twitter, no pueden hablar, no pueden venir a este programa a exponer sus ideas. Imagínate una democracia en la que tú no puedes exponer tu forma de pensar. Entonces, esa situación ha generado que todos los mecanismos constitucionales que hemos intentado hayan sido bloqueados. El referéndum revocatorio es un arma constitucional. Todos conocen la realidad de lo que pasó con el referéndum revocatorio. Estas elecciones que se celebraron el 20 de mayo, que por cierto la Organización de Estados Americanos, que es el organismo hemisférico más importante, bueno, poniéndose del lado del pueblo venezolano que decidió no participar para avalar ese fraude, en su mayoría con 19 votos a favor y 11 abstenciones, decidió no apoyar ese proceso. Nosotros estamos trabajando en la reunificación de las distintas visiones que tenemos, entendiendo que todos tenemos un objetivo común. El objetivo común es remover constitucional, electoral y pacíficamente un gobierno que ha sometido a Venezuela a esta dramática crisis económica. ¿Hay acercamientos en este momento en los partidos, más allá de la alianza del Frente Amplio, más allá del bloque opositor que integra quizás María Corina Machado o Henry Falcón? Sí, hay muchas conversaciones, porque entendemos que Venezuela está llegando ya a una situación límite. Imagínate tú, una inflación de 300.000% y cuidado, no va más allá. La inflación en mayo cerró en 150%. Esta cantidad de talento que se está yendo de Venezuela, lo que está pasando en el sector salud, lo que está pasando en el sector transporte, todos los servicios públicos están absolutamente en un estado de precariedad. Nunca este país es la salida del gobierno, que es el responsable, el único responsable de esta situación. Han manejado la fortuna petrolera más grande de la historia de Venezuela. 1.5 trillones de dólares en ingresos petroleros en 20 años y no puede ser que este sea el balance. La gente yéndose de Venezuela, los niños muriendo en los hospitales. Ahí está el caso del hospital de Guaiparo en San Félix. Yo soy diputado por el Estado de Bolívar. Sí. Bueno, la emergencia pediátrica tiene 2 meses cerrada por aguas negras. Están haciendo unas remodelaciones que no terminan nunca. Entonces se colapsa el hospital Uyapar en Puerto Ordaz y están los pacientes durmiendo en el suelo, en la emergencia. ¿Se ha podido, y hablando del tema de salud, diputado, se ha podido determinar cuántos casos de malaria van ahora en el estado Bolívar? Mira, superan... Según el último balance. El último balance que nosotros estábamos manejando superaban los 20.000 casos. Y de paludismo, más de 150.000 casos. Porque ¿qué está pasando? Con el tema de la minería en el sur del estado Bolívar, que sí, eso se ha convertido en tierra de nadie. Todos sabemos cómo la minería para los venezolanos significa en estos momentos, es sinónimo de masacre, de violencia, de sangre, y no le aporta al país absolutamente nada. Entonces, muchos venezolanos del estado Bolívar y de toda Venezuela están yendo al sur de nuestro estado a tratar de realizar la única actividad que en estos momentos te puede dar algo de recursos para realmente poder paliar esta terrible situación económica que estamos viviendo. Entonces, eso ha aumentado exponencialmente los casos de paludismo. Estamos viendo brotes ahora de polio en niños. Eso estaba absolutamente erradicado. Difteria, malaria, como tú dices. Es decir, si tú analizas los sectores del país, nos vamos con la salud, con la educación, la deserción escolar que hay de tanto de profesores. El ministro Landeguayer, el ministro Agua dijo que eso no era falso. Eso es una política, yo creo que esa es la única política pública
eficiente que ha tenido este gobierno, que es la mentira. Negar todo, negar la realidad. O sea, según ellos, aquí no está pasando nada, este es el mejor país del mundo y estamos recibiendo más bien, bueno, millones de ciudadanos del mundo que quieren venir a Venezuela a trabajar porque este es un país próspero que está, bueno, boyante. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos de cómo está la industria petrolera. Usted representaba, antes de pasar a la Comisión de Política Exterior, la Comisión de Energía y Petróleo. Se habla que Venezuela está produciendo los mismos barriles que producía en el año 50. Temas de corrupción, el tema del Esequibo también lo quiero tratar. Pero también quiero preguntarle, porque hay mucha expectativa y nos la están haciendo llegar a través de redes sociales, ¿por qué si era competencia del presidente del Parlamento delegarlo usted como presidente de la Comisión de Política Exterior? La información la hizo pública el Partido Voluntad Popular. Vamos a conversar de eso y otros temas. Al regreso está con nosotros Francisco Sucre, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Son las 7:05, pausa, ya venimos. Usted está viendo Primera Página.